Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Susi. Para los que no me conocen, si es la primera vez que están aquí, los invito a que se suscriban antes de que se vayan. El día de hoy les traigo este vestidito, este tutorial de vestido para niña de 2 a 3 años aproximadamente. Tomando la medida de mi niña, que es de estatura y peso promedio, ¿ok? Lo dejé un poquitito grande, nada más para que le quede lo que resta del calorcito y también parte del que viene, primeramente Dios. Entonces, pues bueno, este es el vestido. Por la parte de atrás nada más tiene estos 3 botones y es muy fácil de tejer. Más adelante les dejo una tabla de medidas para que ustedes lo puedan realizar. Aquí se mira mi panza. Bueno, para que ustedes lo puedan realizar de cualquier tamaño. Entonces, si gustan aprender cómo tejer este vestido, quédense viendo y vámonos a la lista de materiales. Yo utilicé esta línea que se llama Alice Diva, es de 1 milímetro de grosor y de 100 gramos. Esto fue lo que me quedó porque, bueno, creo que eran como 80 gramos porque ya había utilizado esta de aquí. Entonces, lo que hice fue el canesú. Como es un canesú más grande, sí se lleva más hilo. Y pues esta hilera de aquí detrás, de aquí de abajo, perdón. Entonces, utilicé este en el color 145 y me llevé 100 gramos del color cremita y un poquito de este. Pongámosles que 120 gramos del color, del segundo color. Entonces, bueno, este es de 1 milímetro de grosor, como les digo, 100% acrílico, pero es muy bonito. Vamos a utilizar 2 ganchos, el 2.0 para lo que es el canesú, y vamos a utilizar también el 2.75 para el resto del vestido. Ocupamos 3 botones, en mi caso son estos 3 de 1,5 centímetros. Y bueno, la florecita, su decoración, la florecita ya se los voy a enseñar a tejer en un próximo video. Entonces, ya sin más nada que decir, vámonos al paso a paso. Antes de iniciar les quiero decir, ustedes me han pedido mucho, pero mucho, así tutoriales de vestidos más grandes, y casi siempre lo que me ponen es 1 a 2 o 2 a 3 años. Así que, bueno, me animé, las quise complacer, pero si ustedes quieren más videos de este tipo de medidas más grandes, déjenmelo en comentarios y yo con mucho gusto se los hago. Como les digo, mi niña va a cumplir 2 añitos, puedo usar las medidas de ella. En unos meses próximamente llega mi bebita y pues continuar haciendo de 0 a 3 meses. Pero también tengo sobrinitas de 4 años, 5 años, 8 años. Entonces, si ustedes quieren medidas más grandes, me lo dejan saber y yo les tomo las medidas a ellas y con mucho gusto les realizo o se las doy. Entonces, ya sin más nada que decir, ahora sí, vamos a empezar. Bueno, pues antes de comenzar, esta es una tabla de canesús o medidas de canesús. Recuerden que todo es un aproximado. Esto, las 144 cadenas me miden 45 centímetros, que es lo que mide la circunferencia de la cabeza de mi niña, que tiene 2 años. Bueno, va a cumplir 2 años ya en el mes de septiembre, pero lo voy a hacer 2 a 3 añitos, ¿ok? Ya que ustedes me han pedido mucho de otras tallas más grandes, pues bueno, voy a usar la medida de mi niña. Aquí ustedes les pueden tomar captura para otras medidas de canesú. Recuerden que esto es trabajándolo con un hilo de 1 milímetro y un gancho de 2 milímetros. Si ustedes utilizan un gancho y hilo más grande, les va a quedar más grande. Ok, entonces pues estas son otras medidas. Aquí está 0 a 3 meses, 3 a 6, 6 a 9, 9 a 12, 1 a 2 años y pues el que vamos a tejer, que es 2 a 3 añitos. Ok, entonces bueno, vamos a empezar con una tira de 144 cadenas que me mide a mí 45 centímetros. Bueno, y para cualquier medida de canesú que ustedes vayan a estar tejiendo, le tienen que agregar 2 cadenas. Entonces levantamos una y 2 cadenitas. Ahora vamos a contar 1, 2, 3 y en la número 4 vamos a tejer un punto alto normal de 2 sacadas. Así, tenemos con estas 3 cadenitas y este punto 2. Y en este canesú que vamos a estar tejiendo necesitamos poner 18 puntos. Entonces tenemos aquí, estamos tejiendo el tercer punto alto, sacamos por 2, sacamos por 2, tenemos 3, continuamos tejiendo así hasta que tengamos el total de 18 puntos altos. Tengo aquí mis 18 puntos altos, que es la parte de los botones o bien la parte de la espaldita. Ahora aquí vamos a empezar a tejer la manga y vamos a levantar
2 cadenas para hacer la separación. Aquí tenemos que tejer ahora 36 puntos altos para la manguita. Entonces continuamos tejiendo en la siguiente cadenita, que es esta. Tejemos el primer punto alto y así continuamos tejiendo hasta tener el total de 36 puntos altos. Listo, tengo aquí mis 36 puntos altos. Ahora tenemos que hacer la parte del pechito, que son otros 36 puntos altos. Entonces aquí nuevamente tenemos que tejer la separación, que son 2 cadenas al aire, y en el siguiente punto vamos a tejer el primer punto alto de 36 que tenemos que tener. Ok, terminamos estos 36 puntos altos y volvemos a repetir. Vamos aquí, tenemos 36 puntos altos, hacemos 2 cadenas al aire, tejemos los 36 puntos altos de la manguita y 2 cadenas al aire y tejemos los 18 puntos altos, que son los de los botones, tal como lo hicimos aquí al inicio. Entonces vean, ya terminé aquí mis 18 puntos altos, 3 cadenas, 36 puntos, 2 cadenas, 36 puntos, 2 cadenas, 36 puntos, 2 cadenas y 18 puntos. Ok, haz de cuenta que tenemos 36 partes, 4 partes de 36, nada más que estas dos están divididas. Ok, entonces ahora vamos a la vuelta número 2 y vamos a levantar 3 cadenas, 2, 3, giramos y en el siguiente punto vamos a tejer un punto alto, una cadena, nos saltamos un punto, en el siguiente un punto alto, una cadena, nos saltamos un punto, en el siguiente punto alto. Y ahí disculpen a mi niña, ya saben que siempre tiene que hacerme ruido ella. Es una cadena, me salto un punto y en el siguiente punto alto. Esto es lo que vamos a repetir hasta llegar a las primeras 2 cadenitas. Entonces llegué a este punto y me quedan estos 2 puntos, pero me los voy a saltar. Nada más tejí, vamos a tejer la cadena de separación, nos saltamos estos 2 puntos y aquí directamente a las cadenitas vamos a tejer 2 puntos altos. Tenemos 1 y 2, tejemos 2 cadenas de separación y en este mismo punto tejemos otros 2 puntos altos. Esto es para crear nuestro abanico. Cada que lleguemos a las 2 cadenitas tenemos que tejer este abanico. Una cadena de separación, nos saltamos un punto y en el siguiente punto alto. Cadena de separación, nos saltamos un punto y en el siguiente punto alto. Repetimos de esta manera hasta llegar a las siguientes 2 cadenitas. Bueno, nuevamente me voy a saltar estos 2 puntos. Aquí si me quedaran nada más un punto libre, pues no pasa nada, o sea, me lo saltaba normal. Pero aquí para que sigamos con la misma secuencia, entonces tengo que saltarme estos 2 puntos. Pero no pasa nada, tejemos una cadena y directamente a las 2 cadenitas vamos a tejer el abanico, que recuerden que es de 2 puntos altos, 2 cadenas de separación y en este mismo punto 2 puntos altos. Así, tejemos una cadena, nos saltamos un punto y en el siguiente punto alto. Aquí tenemos que tener 3 partes iguales. Entonces si aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 puntos. Tenemos que tener 17 puntos en esta parte de aquí y en esta parte de aquí. Ok, 3 partes iguales de 17 puntos altos. Listo, ya tengo mis 3 partes de 17 puntos altos. Ahora aquí al inicio recuerden que también nos habíamos saltado 2 puntos, es decir, tejimos 2 puntos altos juntos aquí, 1, 2 sin saltarnos, después repetimos la secuencia, ¿verdad? Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sin contar estos 2. Aquí tenemos que repetir exactamente lo mismo. Si al inicio nos saltamos 2 puntos, aquí nos vamos a saltar 2 puntos, porque tenemos que terminar con los 2 puntos altos aquí juntitos. Entonces tejemos una cadena, nos saltamos 1, 2 y en el tercero tejemos un punto alto y ya seguimos con la secuencia, terminando con 2 puntos altos sin cadena de separación. Entonces aquí miren, tejí el punto alto, una cadena de separación, nos saltamos este punto y en el siguiente tejemos un punto alto. Aquí en el siguiente
que son las 3 cadenitas, tejemos el punto alto también. Entonces tenemos 2 puntos altos y ya seguimos la secuencia. ¿Ven? Así es como se trabaja este canesú. Algo así debemos de llevar para la segunda vuelta. Ahora vamos a levantar nuestras 3 cadenitas, 1, 2 y 3, giramos y en el punto vamos a tejer un punto alto, sobre la cadena un punto alto, sobre el punto alto, y así vamos a tejer punto sobre punto hasta llegar a las primeras 2 cadenitas. Listo, entonces tejí mis puntos altos sobre punto y aquí va a ser un poquito diferente. Dentro de las 2 cadenitas vamos a tejer un punto alto, 2 cadenas y en este mismo punto espacio un punto alto. En la vuelta número 1, sin contar esta, por decir así, sin contar esta, entonces en esa se teje un abanico, 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. En esta vuelta de la V, después en esta vuelta se teje solamente una V, un punto alto, 2 cadenas, un punto alto, y nos vamos directamente al siguiente punto tejiendo lo mismo que tejimos al inicio, así hasta llegar a las siguientes 2 cadenitas donde les voy a repetir esta V. Así continuamos con puntos altos. Ya que hayamos llegado a las siguientes 2 cadenitas vamos a repetir la V. Entonces dentro de la cadenita tejemos un punto alto, 2 cadenas y dentro de este mismo espacio un punto alto. Después continuamos tejiendo normal, punto sobre punto y sobre cadena. Entonces vamos a terminar esta vuelta y ya regreso con ustedes para explicarles nuevamente la vuelta número 2. Se van a estar repitiendo la vuelta número 2 y la vuelta número 3 por todo lo que resta del canesú. Ya terminé esta segunda vuelta, bueno, tercera, vamos en la tercera, ¿verdad? Sí, la tercera vuelta. Y ahora vamos a repetir la vuelta número 2. Entonces levantamos 3 cadenas y siempre cuando repitamos la vuelta número 2 tenemos que tejer 2 puntos altos, es decir, las 3 cadenitas y este punto sin cadena de separación. Después tejemos una cadena, nos saltamos un punto y en el siguiente tejemos el punto alto, una cadena, nos saltamos un punto y en el siguiente el punto alto, así hasta llegar a las primeras 2 cadenitas. Entonces nuevamente me quedan aquí 2 puntos, voy a tejer solamente una cadena y me voy a saltar esos 2 puntos. Aquí en las cadenitas de la V vamos a tejer nuevamente el abanico, 2 puntos altos, 1, 2 cadenas y en este mismo punto 2 puntos altos. Y tenemos el abanico, ¿ven? Entonces en la vuelta donde nos estamos saltando un punto tejemos el abanico, 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos, y cuando tejamos la vuelta de los puntos altos sobre punto y sobre cadena tejemos nada más la V, un punto alto, 2 cadenas, un punto alto, y vamos a estar repitiendo estas 2 vueltas por lo que resta del canesú. Voy a avanzarle y luego regreso con ustedes y les digo cuántas vueltas tejí en total, porque le tengo que estar midiendo a mi niña antes de crear las mangas, ¿ok? Entonces continuamos así de esta manera. Les voy a dar un estimado aproximado para las otras medidas. Para la medida de 0 a 3 meses ustedes pueden tejer de 7 a 8 vueltas. Para la medida de 3 a 6 pueden tejer de 9 a 10 vueltas. Para la medida de 6 a 9 pueden tejerle de 10 a 11 vueltas. Para la medida de 9 a 12 meses pueden tejerle de 11 a 12 vueltas. Para estas 2 medidas no les voy a dar un aproximado, ahorita me baso a esto. Esto es nada más un aproximado basándome a las vueltas que he tejido cuando tejo el canesú de 0 a 3 meses, ¿ok? Lo mejor que ustedes pueden hacer es medir a la bebé.
es lo mejor. Entonces esto es un aproximado, si no les sale discúlpenme, pero es un aproximado. Entonces voy a avanzarle aquí a Mecanesu y luego regreso y les digo cuántas vueltas podríamos hacer. Y tejí para esta medida y podríamos tejer para esta. Bueno, pues en total tejí 15 vueltas desde la primera vuelta hasta esta última, son 15 vueltas. O bien, aquí les tengo las medidas. Bueno, para 1 a 2 años pueden hacer 13 vueltas. De 2 a 3 hacemos 15 vueltas. Era lo que me faltaba decirles, ¿verdad? Entonces, de ancho tengo 26 centímetros. Y de aquí a aquí tengo 15 centímetros, pues antes de crear las mangas. Ok, entonces bueno, ya dicho eso, aquí vamos a cerrar el canesú. Y vamos a tejer, vamos a deslizar aquí en la tercera cadenita, pinchamos y cerramos, así y así. ¿Ven? Levantamos nuestras 3 cadenas, 2 y 3, y continuamos tejiendo puntos altos, así de esta manera, hasta llegar a las primeras 2 cadenitas. Ok, así hasta llegar a estas cadenitas. Entonces ya llegué a este punto de aquí con mis puntos altos, y dentro de estas 2 cadenitas voy a tejer un punto alto, así. Tomamos el otro extremo, que son estas 2 cadenitas, y aquí vamos a tejer un punto alto, y de esta manera tenemos creada la primera manga. Se ve un poco grande, pero ya se lo medí a mi bebé y sí le queda perfecto. Un poquitito grande, pero como quiero que le quede pasadito a los 3 años, entonces vamos a decir que es de 2 a 4 años aproximadamente. Ok, y cabe recalcar que mi bebé es de estatura y peso promedio, no es ni gordita ni flaquita, y no es ni alta ni chaparrita. Entonces, pues para que ustedes tengan en mente eso. Entonces ya que tenemos la primera manga, continuamos tejiendo puntos altos hasta llegar a las siguientes 2 cadenitas, que es donde vamos a estar creando la segunda manguita. Bueno, ya llegué a las segundas 2 cadenitas y nuevamente vamos a repetir. Dentro de las cadenitas vamos a tejer un punto alto, tomamos el otro extremo, bueno, voy a tomar la lazada de una vez, tomamos el otro extremo y dentro de estas cadenitas de aquí tejemos el punto alto y tenemos la segunda manguita. Se me hace raro tejer un canesú grande, ya que siempre tejo uno chiquito. Bueno, entonces en el siguiente punto terminamos la vuelta con nuestros puntos altos, así. Bueno, pues terminé de tejer mi vuelta de puntos altos cuando creamos la manga, y tejí una segunda vuelta de puntos altos, pero ahora en color cremita, porque voy a estar trabajando la faldita en color crema, y pues la decoración y pues todo eso ya ustedes lo van a ver. Pero entonces tejí una vuelta en puntos altos con el segundo color. Ahora, cambiando el segundo gancho, que es el 2.75, vamos a empezar a trabajar la puntada. Aquí vamos a levantar 3 cadenitas, que nos equivale a un punto alto. 1, 2 y 3, y en el siguiente punto vamos a tejer otro punto alto. Aquí como que tejí muy apretado. Ok, punto alto. Tejemos 1, 2, 3 cadenas, y aquí abajo nos saltamos 4. 1, 2, 3, 4, y en el número 5 vamos a tejer un punto alto. 1, 2, 3 cadenas, y en este mismo punto un punto alto. ¿Ven? Tejemos 1, 2, 3 cadenas, nos saltamos 4 puntos, 1, 2, 3, 4, y en el número 5 repetimos un punto alto, y en el siguiente punto un punto alto. Esta va a ser la secuencia, ¿ok? Pues tejemos 1, 2, 3 cadenas, nos saltamos 1, 2, 3, 4, y en el número 5 tejemos un punto alto, 1, 2, 3 cadenas, y en este mismo punto otro punto alto. 3 cadenas, 1,
2 y 3, nos saltamos 4, 1, 2, 3, 4 y en el número 5 tejemos un punto alto y en el siguiente otro punto alto, y así vamos a repetir por toda la vuelta. Bueno, aquí estoy por terminar, hice mi V y aquí me quedan 5 puntos. Me los voy a saltar los 5, ¿ok? Porque normalmente saltaríamos 4, pero pues este punto me sobra. Entonces tejí mis 3 cadenas y directamente a la tercera cadenita hacemos el punto deslizado. Esto para que nos siga la secuencia, ¿ok? Ahora vamos con la vuelta número 2. Entonces aquí vamos a subir 3 cadenas que nos equivale a un punto alto. Aquí en el siguiente punto vamos a tejer otro punto alto, una cadena de separación y nos vamos directamente a la V. Dentro de la V vamos a tejer 7 puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos altos, una cadena de separación. Nos vamos a los 2 puntos que están aquí y tejemos 2 puntos altos, 1 y en el siguiente 2, una cadena de separación. Repetimos en la V 7 puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, una cadena de separación en los 2 puntos altos, un punto alto en cada uno, 1 y 2, y esto lo repetimos por toda la vuelta. Bueno, aquí hice mi 7 puntos altos, tejí mi cadena. Ahora vamos directamente a la tercera cadenita y cerramos. Iniciamos con 3 cadenas, vamos a empezar la vuelta número 3 de la secuencia y tejemos aquí siempre nuestros 2 puntos altos. Sin cadena de separación vamos al primer punto alto y tejemos un punto alto, una cadena en el siguiente punto, un punto alto, una cadena en el siguiente punto, un punto alto, una cadena en el siguiente punto, un punto alto. Es decir que aquí tenemos que tejer 7 puntos altos separados de una cadena, pero sin saltarnos nada aquí abajo. Miren, algo así deben de tener sus 7 puntos altos separados de una cadena sin saltarnos un punto. Ahora sin cadena de separación tejemos nuestros 2 puntos altos, 1 y 2, y repetimos en el siguiente un punto alto, una cadena en el siguiente punto alto, y esto lo vamos a repetir por toda la vuelta, así nada más, ¿ok? Bueno, terminé mi vuelta, hice mi punto deslizado aquí en la tercera cadenita. Ahora vamos a empezar la cuarta vuelta. Esta secuencia es muy fácil, muy fácil. Bueno, siempre digo lo mismo, ¿verdad? Pero es nada más de que se lo memoricen y no, hombre, es muy fácil. Entonces tejemos nuestros 2 puntos altos que siempre debemos de tener. Sin cadena de separación, en el punto alto tejemos punto alto, en la cadena punto alto, en el punto alto punto alto, en la cadena punto alto, en el punto alto punto alto. Así vamos a trabajar toda este abanico. Así tienen que tener, sin contar estos 2 puntos, tienen que tener un total de 13 puntos altos, 2, 4, 6, 8, 10 y 3 son 13. Ahora aquí en los 2 puntos altos pues tejemos nuestros 2 puntos altos, 1 y 2, y repetimos en el punto alto, en la cadena, punto alto, y esto es lo que vamos a estar repitiendo por toda la vuelta, ok. Esta es la cuarta vuelta de la secuencia. La
última vuelta. Después se vuelve a repetir la vuelta de las V's y los puntos altos separados de una cadena y esta vuelta. Y miren, así es como se debe de ir viendo. Aún no agarra muy bien la forma. Entonces hice mi punto deslizado y tejí mis 2 puntos altos. Entonces aquí vamos a repetir la primera vuelta, pero un poquito diferente. Vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Y aquí abajo nos vamos a saltar 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en el número 7 vamos a tejer la V, que es un punto alto, 3 cadenas, y en este mismo punto un punto alto. Repetimos 5 cadenas, 2, 3, 4 y 5. Y aquí nos deben de restar 6 puntos antes de tejer los 2 puntos altos. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en el número 7 tejemos el primer punto alto. Y en el siguiente punto el segundo. ¿Ven? Tejemos nuevamente 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Nos saltamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en el número 7 tejemos la V. Entonces estamos repitiendo la primera vuelta y esto es lo que vamos a hacer por toda esta vuelta, ¿ok? Siguiendo esta misma secuencia. Listo, tejí mi punto deslizado, terminé aquí mi vuelta. Esta vuelta de las V's y los 5 puntos altos es la que se va a estar repitiendo. Esta solamente fue para iniciar. Estas 4 vueltas solamente fue para iniciar. Bueno, estas sí se repiten, estas 3 menos esta cadenita, ¿ok? Entonces le voy a explicar cómo es que vamos a tejer la segunda, pero nada más me refiero a las cadenas estas, son las que están cambiando, ¿ok? Entonces aquí vamos por la vuelta número 2, que es esta, la de los puntos altos, y aquí vamos a tejer 1, 2, 3 cadenas, porque vamos a tejer nuestros 2 puntos altos, los que siempre debemos de tener. Entonces aquí vamos a tejer 1, 2, 3 cadenas y dentro de la V vamos a tejer nuestros 7 puntos altos. 1, 2, 3, así es de que tengamos los 7. Tengo mis 7 puntos altos y ahora aquí vamos a repetir nuestras 3 cadenas de separación y vamos a tejer aquí directamente a los puntos altos nuestros 2 puntos altos que debemos de tener. 1 y en el siguiente 2. Repetimos 1, 2, 3 cadenas, directamente a la V vamos a tejer nuestros 7 puntos altos. Bueno, así vamos a tejer nuestros 7 puntos altos. Eso es lo que vamos a estar repitiendo por toda la vuelta, es lo único que va a cambiar, ok, las cadenitas, que en una se tejen 5 en vez de las 3 cadenas y luego la segunda vuelta se tejen 3 y ya las demás, las otras 2 vueltas se tejen exactamente igual, pero igual ahorita voy a regresar para volverles a explicar, ok, para hacerlo juntos lo que resta de la secuencia. Entonces vamos a terminar esta vuelta así, en cada V 7 puntos altos, 3 cadenas, tejemos los 2 puntos altos, 3 cadenas y repetimos los 7 puntos altos aquí. Bueno, ahora vamos a repetir la vuelta número 3. Aquí hice mi punto deslizado, tejí mis 3 cadenas y hice mi punto deslizado. Aquí vamos a levantar las 3 cadenitas que nos equivale al primer punto alto y en el siguiente punto pues tejemos nuestro segundo punto alto. Ahora aquí sin cadena de separación vamos a repetir la vuelta de los 7 puntos altos separados de una cadena. Aquí en el primero tejemos un punto alto, una cadena, en el siguiente punto alto, cadena, en el siguiente punto alto. Así tenemos que tener nuestros 7 puntos altos separados de una cadena sin contar estos 2 de aquí. Ya que tengamos nuestros 7 puntos altos separados de una cadena, sin cadenita de separación, tejemos nuestros 2 puntos altos que debemos de tener aquí. Y esto es lo que vamos a estar repitiendo por toda la vuelta. Es la vuelta número 3 de la secuencia, ¿ven? Esta vuelta de aquí. Bueno, miren, ya va agarrando acá su formita. Ahora aquí vamos a repetir la vuelta de los puntos altos
y levantamos nuestras 3 cadenitas que equivale a un punto alto, y aquí tejemos el segundo punto alto sin cadena de separación. Aquí en el punto alto tejemos punto alto sobre la cadena, un punto alto sobre el punto alto sobre la cadena, punto alto. Estamos repitiendo la vuelta esta que está aquí, que tenemos que tener un total de 13 puntos altos sin contar estos dos ni estos dos de aquí. Ok, entonces ya una vez que terminen esta vuelta, vuelven a repetir esta vuelta de las V's, que son 5 cadenas de separación. Se saltan 6 puntos, en el número 7 crean su V con 3 cadenitas de separación y nuevamente sus 5 cadenas. Después sigue la vuelta de los 7 puntos altos, la vuelta de los puntos altos separados de una cadena, y luego esta que estamos tejiendo. Esto lo van a repetir hasta que tengan el largo deseado para cualquiera de las tallas que ustedes vayan a tejer. Voy a avanzarle y luego ya regreso con ustedes y les digo cuántas vueltas fueron las que yo tejí. Pueden ver, ya le avancé bastante al vestido y en total tejí de aquí, les voy a dar en centímetros primero. Aquí tengo 48 y medio centímetros, no, 48 centímetros. En secuencias tejí 9 vueltas en color cremita y una secuencia en color, el mismo color del canesú. En total tengo 10 secuencias. Bueno, ahora vamos a trabajar en las manguitas, que es una puntada, bueno, simple, nada más una vuelta de puntos bajos y una vuelta de puntos deslizados. Las dos mangas se inician exactamente igual. Aquí donde están las cadenitas, sí, como les decía, aquí donde están las cadenitas, estas que están aquí, vamos a tomar las que están aquí atrás también, y ahí vamos a estar ingresando el hilo. Entonces aquí lo jalamos por las dos cadenas, levantamos una cadena y esta hebra que nos sobró aquí, vamos a sacar un poquito de hilo, lo vamos a pasar hacia acá para irla escondiendo a como vayamos trabajando. Ok, bueno, y si me olvidó mencionarles que regresamos al gancho que tejimos el canesú, que es el 2.0. Entonces aquí mismo vamos a tejer un punto bajo y toda esta vuelta se va a ir tejiendo así en punto bajo por toda esta vuelta, ok. Bueno, perdón, terminé mi vuelta en puntos bajos y hice mi punto deslizado aquí en el primer punto bajo. Ahora esta vuelta la vamos a trabajar así en punto deslizado, un punto deslizado en cada punto de la vuelta anterior, así. Vamos a ir deslizando por toda la vuelta y les tiene que quedar algo así, ¿ven? No le vamos a hacer mucho a la manguita, entonces las dos mangas se van a tejer exactamente igual. Ya terminamos las mangas y si quieren perder sus hebras de una vez, pues lo pueden hacer. Entonces vamos a trabajar así y luego ya regreso para enseñarles cómo es que vamos a hacer la parte de atrás de los ojales. Bueno, para la parte de aquí de los ojales vamos a trabajar de este lado. De este lado vamos a pegar los botoncitos y de este lado es donde van a estar los ojales. Entonces aquí en este punto vamos a meter el hilo así y tejemos una cadena, y en este mismo punto vamos a tejer un punto bajo. Recuerden que tenemos que ir escondiendo las hebras, entonces vamos a ir tejiendo así puntos bajos por toda esta vuelta, pinchando en los puntos así para que no se nos abran mucho, ok. Entonces vamos a continuar trabajando de esta manera en puntos bajos hasta llegar a este punto de aquí. Ya que hayamos llegado a este punto, levantamos una cadena y nos regresamos tejiendo puntos bajos. Bueno, entonces ustedes aquí deben de saber dónde es que van a colocar sus botones. En mi caso son estos 3 botones de 1,5 centímetros, y lo que hice fue saltarme esta primera vuelta, y aquí en la vuelta de los puntos separados y en la vuelta de los puntos unidos puse 1, me salté 1, 2, 3, y aquí en la siguiente puse el siguiente 1, 2, y ahí va el siguiente. ¿Ven? Algo así los voy a acomodar. Entonces ustedes ya tienen que saber dónde es que van a ir acomodados, porque vamos a crear los ojales. Bueno, entonces marqué así. Aquí voy a tejer 3 puntos y aquí puse el marcador. Después dejé
9 puntos libres y en el número 10 marqué 9 puntos libres y en el número 10 marqué, porque aquí en el número 10 es donde voy a estar iniciando el ojal. Entonces aquí levantamos una cadena, giramos y tejemos puntos bajos hasta llegar al primer marcador, que en mi caso son 3 puntos bajos. Entonces aquí quitamos el marcador y vamos a tejer, a probar con 4 cadenas, 1, 2, 3, 4. Nos saltamos 4 puntos, 1, 2, 3, 4 y en el número 5 marcamos. Ahora es momento de probar y vamos a tomar el botón. Si el botón pasa muy bien por aquí, entonces con esas 4 cadenitas tenemos. No queremos que nos quede ni muy flojos ni muy apretado. Entonces aquí probamos, miren, y pasa perfectamente. Entonces yo voy a dejarlo así con 4 cadenas y me salté 4 puntos. Continuamos trabajando puntos bajos hasta llegar al siguiente marcador. Así miren, aquí quitamos el marcador y vamos a tejer nuevamente 4 cadenas, 1, 2, 3, 4, nos saltamos 4 puntos, 1, 2, 3, 4 y en el número 5 vamos a poner el punto bajo y eso es lo que vamos a repetir por esta vuelta, ok. Así es, a tener nuestros 3 ojales o la cantidad que ustedes le vayan a poner. Entonces después del tercer ojal, tejí 3 puntos bajos tal como inicia acá. Levantamos una cadenita, giramos y esta vuelta también la vamos a trabajar en puntos bajos. Al momento de llegar a las cadenitas, bueno, aquí tejemos 1, 2 y 3. Hemos llegado a las cadenitas. Si ustedes tejieron 3 cadenas, entonces tejen 3 cadenas. Si ustedes tejieron 5 cadenas, entonces tejen 5 cadenas, 5 puntos bajos, perdón. En mi caso tejí 4 cadenas, quiere decir que voy a tejer 4 puntos bajos rodeando las cadenitas. Y ya continuamos tejiendo puntos bajos, así. Miren, de este lado ustedes le pueden hacer una vuelta o 2 de puntos bajos y luego ya nada más este queda así por arriba. ¿Ven? Así. Ya corté mi hebra. Yo en mi caso pienso que así lo voy a dejar. Si acaso me decido hacerle una vuelta en puntos bajos, pues se lo digo. Entonces solamente hay que pegar los botones, perder todas sus hebras, pegar o ponerle cualquier decoración que ustedes tengan en mente y luego ya regreso y les muestro mi resultado. Y bueno, pues miren, este ha sido el resultado. Así es como me ha quedado. Yo decidí ponerle esta flor tejida que les voy a estar enseñando en el próximo video y les voy a dejar el enlace del video en la cajita de descripción o igual en los comentarios, ok. Pero se las voy a enseñar a tejer. Yo decidí ponerle ese y nada más por la parte de atrás tiene los 3 botones. No le hice una vuelta de aquí, ok. Si fuera sido para venta o así, tal vez lo hubiera hecho, pero como es para mi niña, así se lo dejé. Entonces pues bueno, espero que lo puedan realizar. Ya les dejé las tablas de medidas para otras tallas y es muy fácil de tejer. Entonces cuídense mucho, que Dios me los bendiga y nos vemos aquí en un próximo video. Bye.